Marcamos el tiempo de juego. Presentado por LH Inversiones, 25 minutos de la segunda etapa. El marcador Lioc Tienda, te lo indica Fede Villalba. 0 Teniente Fariña, 0 Luis Alberto de Herrera. Barrera remata al arco. ¡Gol! ¡Lo queda! ¡Gol! Recuperó, asistió a su compañero, el goleador, cuya única función es mandarla adentro. Sí, allí estuvo, con toda su experiencia, pisó el área y colocó ante la desesperada salida de Castillo. Va y lo festeja junto a la afición herrerista. Gol de Roger Ojeda, el goleador, quien también se hace sentir en el partido definitorio. Por ahora le da un título a su equipo, juega con uno menos, pero eso no importa. Ojeda la manda adentro, gana el decano del fútbol guarambareño, que busca ser el mejor de la Liga Central de Deportes. La bravura de su enceno, donde quiera se destaca, parafraseando la letra de su tradicional polka. Sí, aquí en Itá, el albiceleste, o el único grande, como reza la gigantesca bandera, también se destaca en lo más alto del torneo. Roger Ojeda, y el primer grito de la tarde, Luis Alberto de Herrera 1, Teniente Fariña 0. El gol se produjo sobre los 25 minutos de la segunda etapa. Lo que estaba esperando Herrera. En algún momento tenía que aparecer algún error, teniendo en cuenta que Fariña presionaba, que Fariña quería por todos lados meter esa pelota al arco de Picaguá, que venía siendo ya figura en el partido. Una pelota larga donde le quedó a Cayetano Jiménez. Intentó sacar, pegó de vuelta esa pelota en Cantero, le quedó servida. Intentó achicar en esa zona Flecha, ahí ya el pase marcado para Roger solito dentro del área. Cuando una pelota le queda a Roger, la vemos adentro, es lo que pasó. Explota la gente de Herrera, el primero del partido. El gol que le puede dar el título a Herrera. Viva Fariña por empatarlo, y Picagua se queda con esa pelota en el mejor momento de Fariña. Herrera quien golpea primero. 28, tenemos ahora los 26. El gol de Ojeda por ahora vale el título. Herrera gana 1-0 aquí en Itá. Y va a salir Herrera y la pelota por izquierda, uno más, se agregó el árbitro, no va más, dice el señor Cristaldo, es el final. ¡Qué partidazo nos han regalado los clásicos rivales del fútbol guarambareño! Lo gana con el gol de Roger Ojeda, teniendo en ese momento uno menos en cancha. La historia también juega estos partidos, dicen los que saben. El decano del fútbol guarambareño le tira sus logros y sus finales ganadas a su tradicional adversario. Los títulos del 87, 88 y 2014 son inolvidables en la memoria de los herreristas, y estos habrá que sumarle uno más. Si de gritarle campeón al rival de siempre se trata, consulten con el que sabe y sigue escribiendo capítulos a un libro que necesita otro tomo. Aquí está, aquí lo tienen, es el Luis Alberto de Herrera, aquel club que ganó un título cuando el clásico rival inauguraba su estadio, o aquel club que repitió una hazaña similar pero en el año de su centenario. Un capítulo con ciertos rasgos es este, porque también hubo una tercera final de por medio fuera de Guarambaré. Hoy la ciudad elegida fue Itá, pero el desenlace fue el mismo de hace 10 años. La copa se tiñe de celeste y blanco, como la enseña de este tradicional club, que hoy vuelve a ser feliz a su afición. Se vio obligado a ganar el domingo pasado, no cedió ante la presión y forzó a un tercer partido. La fiesta se trasladó a Itá, y la estampa de campeón del albiceleste quedará para siempre en el recuerdo de quienes fuimos testigos de un domingo único. El fútbol guarambareño ya tiene a su mejor equipo de la temporada. Luis Alberto de Herrera, campeón de la Liga Central de Deportes por 13ª vez en su historia.